Bienvenidos a la clase de matemática, segundo básico. Vamos a trabajar triángulos isósceles. Vamos a iniciar con sus características. Entonces acá tenemos esta gráfica de un triángulo isósceles. Y una de las características es que tiene dos lados de igual longitud. Tiene dos lados de igual longitud, que es este y este otro, que tiene de tamaño A, que también se le llaman patas, ¿no? La segunda característica, los ángulos internos adyacentes a la base. Aquí tenemos la base, por lo tanto los ángulos que son parte de la base, estos dos, son iguales, o sea que tienen la misma medida. La característica número 3 es que el ángulo formado por las patas, o sea esto, o lados iguales, ¿verdad? Las patas o lados iguales, es llamado ángulo del vértice. Este es el punto del vértice, es ángulo del vértice. Su medida es diferente a la de estos dos. Estos dos son iguales y este es diferente de estos dos. Muy bien, esas son las características del triángulo isósceles. Pero los triángulos isósceles también tienen una clasificación. Y número 1, se clasifican como triángulo, rectángulo, isósceles. Uno de los ángulos es recto, o sea, mide 90 grados. Los otros dos son de 45 grados. Y tenemos acá esta figura en donde este ángulo y este ángulo son iguales. Este es de el ángulo de 90 grados. Este lado y este lado son iguales. Y a eso se refiere la escuadra de 45 grados. Entonces una escuadra de 45 grados es un triángulo rectángulo isósceles. La segunda clasificación, triángulo obtusángulo isósceles. Dice que uno de los ángulos es mayor de 90 grados. Y aquí tenemos este ángulo que es mayor de 90 grados. Pero los lados que forman el ángulo son iguales. El lado opuesto del ángulo sí es más grande que quienes lo forman. A los triángulos oblicuángulos isósceles, obtusángulos también se le llaman oblicuángulo. Es porque ninguno de los ángulos es recto. Y la tercera clasificación, triángulo acutángulo isósceles. Todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados, pero dos son iguales. En este caso es lo que estábamos hablando del triángulo inicial acá, que tenemos que estos dos ángulos son iguales y este, que es el ángulo del vértice, es diferente. Ahora, clasificar los triángulos isósceles pintando la figura. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figuras. De esas 9 vamos a ver cuáles son las que corresponden a los triángulos isósceles. Este triángulo, sus tres lados son iguales. Este no puede ser, porque según la figura inicial, dos lados son iguales y uno diferente. Este
sí tiene estas características, dos lados iguales y la base es totalmente diferente. Entonces, este sí corresponde a los triángulos isósceles y por ello lo vamos a pintar o ashurar. Muy bien, ya encontramos el primero. Este triángulo, sus tres medidas son distintas, entonces no puede ser isósceles. Este otro triángulo tenemos dos lados iguales y uno desigual. Este sí es isósceles. Si vamos al triángulo rectángulo isósceles que les hablaba de la escuadra de 45 grados. Entonces este sí se clasifica dentro de los isósceles. Este otro triángulo, sus tres medidas son diferentes. Entonces no entra dentro de los triángulos isósceles. Este tiene dos lados iguales y uno desigual. Este sí entra dentro de esta clasificación porque sería el triángulo obtusángulo isósceles. De esta forma. Y este otro triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Pero este ángulo y este ángulo son diferentes. Las medidas de sus lados también a simple vista se puede observar que son distintas. Este otro triángulo, vemos que estos dos ángulos son iguales y este es distinto. Entonces este sí es parte de lo que estamos clasificando. ¿Por qué? Porque este es el triángulo acutángulo isósceles, es este. Solo que en otra posición. Este triángulo, pues vemos que dos de sus ángulos son iguales y tiene un ángulo de 90 grados. Si tiene un ángulo de 90 grados y sus dos ángulos agudos son iguales, es porque estamos hablando de un triángulo rectángulo isósceles, porque este es un triángulo rectángulo. Entonces, este también se clasifica dentro de los que estamos buscando. Muy bien, ahí terminamos con la clasificación. Ahora realiza los ejercicios de tu libro, busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, nunca lograrás nada sin entusiasmo.